Buenas tardes, queridos alumnos. Me dispongo entonces en esta clase a tratar con ustedes el tema de la conducta punible. De ella trata el título tercero del Código Penal, de los artículos 19 y siguientes, y del artículo 19 al 33. El delito, como lo hemos reiterado desde un principio, el delito es conducta humana. Solamente el hombre puede cometer delitos. La estructura del delito se funda en la conducta del hombre. Es cierto, en un momento dado, los animales pueden realizar o cometer conductas que pueden tener un resultado aparentemente que causa un daño o una lesión a un bien jurídico, como es la vida. Piense usted la culebra que envenena, el toro que embiste, el perro, ¿por qué no?, que muerde, un animal salvaje que puede causar la muerte o heridas de consideración a una persona. Pero indiscutiblemente, pues, ello no sería de carácter delictivo, por cuanto el delito es solamente conducta humana. Nuestro derecho penal consagra entonces como sustrato fundamental del delito la conducta del hombre. Y mire usted que se está refiriendo en el capítulo tercero a la conducta punible. El artículo 19 habla de conductas punibles que se dividen en delitos y contravenciones. El artículo 21 dice que la conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La conducta, al referirse al dolo, a la culpa y a la preterintención, habla de conducta. Y en igual forma el artículo 25, cuando habla de acción y omisión, se está refiriendo a la conducta. Entonces, conducta desde el punto de vista de una realización, un comportamiento físico del hombre enervado con una voluntad. El hombre obra voluntariamente con el fin de producir un resultado, o, por qué no también decirlo, obra de manera imprudente, por qué no involuntaria, produciendo un resultado no querido, y en ese orden tendríamos la culpa. Nuestro derecho penal es de acto. Esto es, nuestro derecho penal es de conducta, reitero, humana. Hay una distinción en la doctrina entre conducta de acto y conducta de autor, o derecho penal de autor, derecho penal de autor. Este derecho penal de autor se refiere no en sí tanto a la conducta del hombre, sino a la persona que realiza un comportamiento de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su peligrosidad. Y en ese orden no se está castigando en verdad el delito, sino la peligrosidad o la personalidad proclive al delito de un hombre, que fue lo que nosotros estudiamos prácticamente en la escuela positiva. En la escuela positiva, recuerden ustedes que no se castigaba en sí la conducta, sino la peligrosidad, y por eso se llegó a hablar de una clasificación de delincuentes, entre ellas pues el loco, el delincuente nato, y dijimos que el delincuente nato era aquel hombre con características o con características físicas de un orangután, que era una persona peligrosa. Y se llegó incluso a decir que esa peligrosidad emanaba o bien de la epilepsia, cosa que hoy está pues totalmente desvirtuada, como también pues de las enfermedades mentales. Lógicamente pues el enfermo mental sí puede cometer delito, y es una persona, por qué no decirlo, peligrosa desde el punto de vista que no tiene la capacidad de entender o de querer
una conducta desde el punto de vista de los resultados dañosos que puede producir. Entonces, nuestro derecho penal hoy es de acto, de conducta del hombre, no de autor, como reitero sucedió con la escuela positiva, que castigaba no en verdad la conducta del hombre, sino esa peligrosidad. Piense usted, se habló de la tentativa, del delito imposible, y era aquel que cuando una persona obraba sin producir ningún resultado, pero la intencionalidad era tan grave, era tan supremamente peligrosa que permitía el castigo. Pensemos en el caso, lo veremos adelante cuando lleguemos a esto de la tentativa, el caso de la persona que quería darle muerte a una persona y dispara contra esa persona, pero resulta que cuando él dispara ya la persona había muerto. Es decir, él no le causó la muerte, sino que le causó unos disparos, unos proyectiles impactaron en un cadáver. El punto era que si esa persona hubiera estado viva, él le hubiera matado, le hubiera causado la muerte. En ese orden no se castigaba la conducta desde el punto de vista que produjo un resultado, sino la conducta peligrosa de ese hombre en cuanto hubiera podido causar un resultado lesivo. Esa circunstancia de peligrosidad, pues hoy está reevaluada. Tenemos entonces que el delito hoy es una conducta humana, El delito es una conducta punible desde el punto de vista que sea típica, antijurídica y culpable. En tiempos anteriores, y hasta no hace poco, el Código Penal del 80 habló del hecho punible, refiriéndose al delito. Por el contrario, noten ustedes que nuestro código vigente habla de conducta. Rigió en el pasado una clasificación de los hechos que daba lugar al hecho punible, y se decía que los hechos eran de dos clases, naturales y jurídicos. Hecho natural es todo acontecimiento de la naturaleza, el que sea de día, el que sea de noche, ¿no es cierto? El que esté haciendo calor o esté haciendo frío, el que esté alumbrando el sol o esté el día opaco, etc. Son hechos físicos, hechos de la naturaleza. Hecho jurídico es cuando ese un hecho natural, produce consecuencias en derecho. Por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento, miren ustedes que es un hecho natural, la muerte es un hecho natural, pero produce consecuencias en derecho. Con el nacimiento el hombre adquiere todos los derechos, con la muerte los derechos prácticamente desaparecen. Con el nacimiento usted adquiere una capacidad de goce, una capacidad de ejercicio, tiene la nacionalidad, tiene el derecho a heredar en un momento dado, etcétera, 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 tiene el derecho a un nombre, a una nacionalidad, etcétera. Con la muerte los derechos se extinguen. Con la muerte los derechos se extinguen. Entonces un hecho natural se convierte en jurídico cuando ese hecho natural produce consecuencias en derecho. Esos hechos jurídicos se clasifican en voluntarios e involuntarios. Un hecho jurídico involuntario, pues de verdad es cumplir 21 años, ¿no es cierto? Se nos impone, ¿no? Quiera o no quiera, yo voy a cumplir 21 años. Quiera o no quiera, yo voy a cumplir 18 años y adquiero la nacionalidad. Un hecho voluntario, un hecho jurídico voluntario, involuntario es la muerte. En verdad, pues nosotros no es que nos queramos morir, ¿no es cierto? Y morimos. Querámoslo o no, nos vamos a morir. Un hecho también involuntario, un hecho jurídico involuntario es el nacimiento. A nosotros, a nadie nos preguntaron si queríamos nacer. Nacimos. A nadie nos preguntaron si queríamos ser colombianos o no. Nacimos. Y nacimos en un territorio y se nos dio la nacionalidad colombiana. Entonces, esos serían hechos jurídicos involuntarios. Por el contrario, hechos jurídicos voluntarios es cuando el hecho se adquiere de acuerdo
o el fenómeno jurídico sucede de acuerdo a nuestra voluntad. Por ejemplo, un hecho jurídico voluntario es nuestras relaciones carnales, ¿no es cierto? Nuestras relaciones carnales, porque note usted que llegamos a una unión con una persona y mire usted que como consecuencia jurídica de esa unión carnal surge el parentesco de la afinidad, Noten ustedes ese parentesco que tengo yo, no con la persona con quien he tenido una unión carnal, sino con los parientes consanguíneos de ella. Surge el parentesco de afinidad. Entonces, miren ustedes, es un hecho jurídico voluntario. La posesión, allá en derecho civil, cuando yo entro en posesión de un bien mueble o de un bien inmueble, que genera incluso con el transcurso del tiempo el derecho a propiedad. La posesión es un hecho jurídico y así se le define en el estatuto civil. De ese hecho jurídico voluntario tenemos hechos voluntarios ilícitos y hechos voluntarios ilícitos. De esos hechos voluntarios lícitos se dice que es el contrato, que de ahí surge el contrato. Y entonces surge el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de matrimonio, etcétera, etcétera. Para algunos, porque algunos aceptan que el contrato sea un hecho voluntario jurídico ilícito. Sin embargo, otros, la corriente, si mal no estoy, la corriente alemana, para la corriente alemana, si usted llega a afirmar que el contrato es un hecho jurídico, comete el más grande de los errores, como lo es hoy en día, porque también el contrato no se entiende como un hecho jurídico voluntario lícito, sino como un acto jurídico, porque el contrato ante todo y por todo es un acuerdo de voluntades, hay una conjunción de voluntades. Si usted va a comprar o a vender, se requiere que usted tenga el ánimo de comprar y tenga el ánimo de vender, tenga el ánimo de recibir un dinero o tenga usted el ánimo de adquirir la propiedad de un bien mueble o de un bien inmueble. Entonces, por favor, el hecho el hecho jurídico voluntario lícito, decir que es un contrato o decir que de ahí surge el contrato, pues de verdad que pudo tener cabida, pudo tener aceptación en el pasado, pero hoy en día, reitero, a la luz de la doctrina moderna civilista, es un verdadero desabrupto afirmar hacer tal afirmación. Igual acontece con el delito. Entonces, si el delito lo vamos a considerar como un hecho jurídico, voluntario e ilícito, y de ahí que surge el delito, realmente, pues sí, también tuvo esa concepción, y en el Código, reitero, del 80 se habló del hecho punible, y tal vez van a encontrar ustedes alguna literatura anterior que hablan del hecho punible. Pero reitero, hoy esa afirmación es totalmente, o esa clasificación es totalmente errada, y por el contrario se habla de que el negocio jurídico, el delito es un acto, una conducta del hombre, y esa conducta del hombre está compuesta de dos elementos estructurales importantes, que son, de un lado, el movimiento físico, el movimiento corporal, ¿no es cierto? Toda conducta implica un movimiento corporal, pero enervado, nutrido ese comportamiento físico por la voluntad del hombre. Y toda conducta, indudablemente, que es en principio voluntaria. En principio, porque podemos dar o indicar lugar a la conducta culposa, que es una conducta involuntaria, de donde se desprende la imprudencia, la negligencia. El delito, entonces, es una conducta que está, o la conducta humana que nos genera el delito es una conducta que está compuesta de un elemento físico de la conducta humana, un movimiento muscular, el accionar el gatillo de un revólver, el tener un arma cortopunzante en la mano y accionarla o utilizarla
en contra de una persona agrediéndola, ¿no es cierto? Es un comportamiento físico externo, y de otro lado, pues esa conducta física motivada, movida, estructurada en una voluntad que es lo que mueve al hombre a obrar. Toda conducta, en toda conducta vamos a encontrar esa voluntad como una inclinación del hombre a obtener un resultado. La conducta, desde el punto de vista ontológico, la podemos estructurar en dos categorías también: conducta de acción y conducta de omisión. Conducta de acción positiva. La mayor parte, mire usted, que de todos los delitos son conductas de acción positiva. Es ese movimiento físico en donde el hombre realiza un comportamiento externo de carácter positivo. El hurtar, el falsificar, el hurtar, el violar, etcétera, son conductas activas del hombre, en donde, reitero, realiza un comportamiento físico. Por el contrario, en algunos casos puede ser punible la conducta omisiva, el no hacer. Pero no es el no hacer lo que caracteriza la conducta delictiva. Es el no hacer cuando la persona estaba obligada a actuar, tenía un deber legal de actuar. El no hacer no genera responsabilidad penal. En verdad, desde tiempo atrás se dice que la conducta omisiva no puede generar ninguna responsabilidad porque el cero es igual a cero, porque la nada no produce nada. Que entonces, que si yo no hice nada, pues no puedo responder de nada. Eso es totalmente elemental, eso es totalmente cierto. Cero es igual a cero, la nada es igual a la nada. No es el no obrar lo que genera responsabilidad penal, es el no obrar teniendo sí el deber legal, reiteramos, de actuar. En ese orden de ideas, piense usted, la madre, que es el ejemplo clásico, por favor, el ejemplo de toda la vida que ustedes van a encontrar en todos los libros y en toda la doctrina, es la madre que, con el fin de darle muerte a su hijo, no lo amamanta, porque la madre sí tiene el deber legal, el deber jurídico de amamantar. En igual forma tendríamos como ejemplo clásico el prevaricato por omisión, cuando el funcionario público omite, se rehúsa o retarda a cumplir con un acto propio de sus funciones. Ustedes saben que todo cargo público, que todo empleo tiene dos puntos fundamentales. El empleo público, el empleo oficial en Colombia se caracteriza tiene dos características. Primero, que tiene unas funciones. Las funciones son legales. No hay empleo público alguno que no tenga funciones. Eso, un primer motivo, un primer punto. Y un segundo punto, el que esa persona tiene un sueldo. Entonces son dos características centrales. Esas funciones están delimitadas en la ley. Yo no puedo hacer sino lo que la ley me dice, lo que la ley me manda a hacer. Entonces el juez tiene unas funciones, el gobernador tiene unas funciones, el alcalde tiene unas funciones, el gobernador tiene unas funciones, el señor presidente de la República tiene unas funciones. Cuando el empleado público se rehúsa, retarda, se niega a realizar un acto propio de sus funciones, comete el prevaricato por omisión, porque él no está haciendo lo que por ley está obligado a hacer. Entonces, reitero, no es el no hacer lo que genera responsabilidad penal. Lo que genera responsabilidad penal es no hacer, teniendo sí usted la obligación de actuar. Dentro de este esquema de
la conducta, conducta de acción, conducta de omisión. Tenemos que la conducta, desde un punto de vista natural, ¿no es cierto? La conducta es la causa, es la causa que produce un resultado. De verdad que no hay resultado sin causa. Entonces la conducta, el obrar, el no obrar, produjo un resultado o produce un resultado que por lo general puede ser, que por lo general es un resultado tangible, es un resultado físico, ostensible, visible, ¿no es cierto? Si yo disparo un arma de fuego y esa arma de fuego, esos proyectiles hacen impacto en la humanidad de una persona, pues produzco la muerte. Entonces esa muerte es el producto de una causa. El resultado es producto de una causa y dentro de ese esquema causa-resultado pues debe existir un nexo causal. De verdad que este es un punto elemental de filosofía simple en que la conducta para que produzca ese resultado y ese resultado se pueda deducir como generado por esa causa, pues debe fundarse en ese nexo, en esa relación de causalidad. En esa relación de causalidad. Ese resultado, reitero, por la mayor parte de las veces, es un resultado de carácter físico. Mire usted, ostensible, mire usted, en la muerte, en el homicidio, pues tenemos un muerto, el fallecimiento de una persona a causa de las heridas producidas con proyectiles de arma de fuego o por heridas cortopunzantes o por golpes contundentes, etcétera, etcétera, o por envenenamiento, por intoxicación, por asfixia, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente pues, vemos ese resultado en las lesiones personales, igualmente en un resultado, piense usted, en un aborto, igualmente vemos ese resultado pues, en el incendio, igualmente vemos un resultado en el delito de falsedad, cuando encontramos que un documento ha sido alterado, que ha sido destrozado, que ha sido destruido, que ha sido anulado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces encontramos un resultado que la mayor parte de las veces es tangible, es ostensible. Pero puede ser que ese resultado no sea tangible, no sea ostensible, y encontremos un resultado de verdad un tanto abstracto, un tanto que llamaríamos fenomenológico. Piense usted en el delito de injuria y calumnia, la imputación a una persona de un hecho deshonroso o de un delito que ella no ha cometido. Mire usted que aquí en la injuria o en la calumnia no obtenemos ese resultado externo, tangible, visible, materializado, ¿no? Sino es un resultado con unas consecuencias valorativas, tal vez de carácter psicológico. Piense usted el impacto que puede producir en la víctima, en el sujeto pasivo, que vamos a hablar adelante, en la víctima de ese delito, el resultado, la preocupación, el estrés, el bullying, llaman ahora, que esa conducta pudo producirle cuando se le imputó un hecho deshonroso, un hecho deshonroso. Por favor, nadie, hoy en día, nadie es juez de nadie, nadie le puede imputar a una persona algo, así sea un hecho totalmente descabellado, una conducta totalmente... todos tenemos un derecho a la intimidad, y mientras mi intimidad no escandalice, el derecho a intimidad es un derecho sagrado, es un derecho constitucional. El problema es que yo con mi intimidad llegue a escandalizar, pero mientras mi intimidad no escandalice, nadie tiene por qué enrostrármelo. Nadie tiene por qué enrostrarme. Entonces, vea usted, enrostrarle a una persona un hecho deshonroso, las consecuencias no materiales, pero sí psicológicas, sí morales, sí incapacitantes desde el punto de vista social que puede producir, ¿verdad? Piense usted, delitos con un resultado, adelante lo veremos, no tangible.
aquellas conductas que van contra el sentimiento religioso, contra el sentimiento de respeto a los difuntos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por favor, vamos a tener dos resultados muy diferentes. Uno es el resultado de carácter material, de carácter físico, de carácter ostensible, y otro resultado de carácter valorativo, de carácter violatorio de unos valores, violatorios de unos principios que son totalmente respetables. La conducta la podemos analizar o la podemos estudiar desde diferentes posiciones doctrinarias. Uno, la conducta desde el punto de vista científico-natural. Es de lo que hemos venido hablando, una conducta natural, una conducta desde el punto de vista físico, una conducta desde el punto de vista causalista, una conducta desde el punto de vista de una relación causa-efecto. Esta teoría, indudablemente muy importante, tuvo bastante importancia en el siglo pasado, antepasado ya, en el siglo XIX, principios del siglo XX, por cuanto como doctrina causalista, como doctrina naturalista, recuerden ustedes que durante el siglo XIX y el siglo XX estuvo muy en boga las ciencias físicas, las ciencias naturales, y lógicamente pues el método inductivo, allá los positivistas con el método inductivo le dieron una gran importancia. Pero esa conducta indiscutiblemente la tenemos que analizar desde el punto de vista de la voluntad que impregna el movimiento físico, y por eso se dice en ella que la conducta física contiene el impulso de la voluntad, que es un impulso de inervación voluntaria. Realmente pues nosotros no podemos concebir la conducta humana sin esa voluntad. Es ese suceso causal voluntario que produce un resultado externo, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, de esa voluntad, vamos a entender que la conducta es dolosa, que es culposa y que es preterintencional, ¿no es cierto? El artículo 21 del Código Penal actual nos está diciendo eso. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención solamente son punibles en los casos expresamente señalados en la ley. Por favor, tendríamos que decir, como una apuntación muy precisa, que todos los delitos, dentro de esta concepción naturalística, todos los delitos son voluntarios, todos los delitos son dolosos, todos los delitos en principio son intencionales. Cuando decimos dolosos, decimos delitos intencionales. Todos los delitos son, en principio, dolosos, intencionales. Toda conducta humana va impregnada, enervada, como dice aquí el autor, va enervada de esa voluntad, Por favor, entendamos que la voluntad es la inclinación del hombre a obtener un resultado querido. En estricto sentido, nosotros no podemos querer sino aquello que conocemos. La voluntad es la inclinación, y nosotros nos inclinamos frente a lo que conocemos. Usted no puede querer lo que no conoce. Miren ustedes qué cosa tan absurda y tan ridícula es cuando la persona le dice a los novios, se dicen a los 8 días, 2 días, 3 días después de que se han contactado, que yo te quiero, que yo te amo. Usted puede querer lo que no conoce. Tal vez usted conoce a la niña o conoce usted al muchacho desde el punto de vista físico,
una persona muy bien parecida, como una persona muy agradable, como una persona muy querida, como una persona que impacta físicamente, etcétera, 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 ¿cierto? Pero que usted lo conoce, eso es muy difícil. Tuvimos aquí un impasse técnico, parece que no nos estaba grabando y ya iba adelante. Entonces, por favor, sí, tal vez retomando el concepto causalista nos está indicando que la conducta es una conducta dolosa desde el punto de vista de que hay una intención a obtener un resultado querido. Y estamos diciendo que solamente se puede querer lo que se conoce. Usted no puede querer lo que no conoce, en estricto sentido. Entonces el dolo implica de dos momentos. La voluntad de obtener un resultado, pero un resultado que usted quiere, que usted conoce. Vuelvo y reitero, no se puede querer lo que no se conoce. Usted no puede querer aquello que por el contrario desconoce totalmente. Usted puede querer a un desconocido. Usted puede querer a un desconocido. Usted puede querer ir a una parte donde no tiene la más remota idea de qué hay allí. Mire usted que en los programas estos turísticos lo primero que hacen es a usted mostrarle una serie de fotos y le muestran las fotos mejores con el fin de ilusionarlo. Porque si a usted le van a mostrar incluso unas fotos que no son muy agradables, que no son muy impactantes, pues usted desecha por el contrario. Entonces, por favor, solamente se quiere lo que se conoce. El dolo entonces implica esos dos elementos, una voluntad y un querer obtener aquello que se ha conocido. El dolo, y junto a ella pues tenemos la culpa. La culpa ya no es una conducta querida. La culpa es una conducta que se causa por un comportamiento imprudente, negligente, inexperto. En verdad usted quiere tal vez usted se dirige a obtener un resultado distinto del resultado querido. Piense usted, cuando la persona realiza una conducción de un vehículo a velocidad, la persona lo que quiere posiblemente es llegar a su casa. La persona lo que quiere es ir pronto al aeropuerto porque el avión lo deja, porque va tarde, etc. Usted no quiere matar a una persona. Usted no quiere ocasionar un accidente. ¿Qué va a querer usted matar a una persona cuando ni siquiera conocía al muerto? Y tal vez después de que ve el muerto allí, pues a causa del accidente, ve que usted, que es un niño, y por Dios, qué impacto. Usted no tenía la menor intención de matar. Pero mire usted, produjo un resultado muerte por una conducta imprudente. Queriendo un resultado diferente, llegar rápido al aeropuerto, salir de la fiesta y dirigirnos a la casa. Usted lo que quiere es, de verdad, conducir el vehículo a sabiendas de que el vehículo está mal de frenos y llevarlo al taller. Usted bien puede prever el resultado, pero usted no quiere ese resultado. El caso, piense usted, de la persona en el espectáculo circense, que allí tienen a una niña y el hombre aquel le lanza a la esfinge, a la figura de la niña, unas hachuelas o unos cuchillos y va clavando esos cuchillos, formando la imagen de aquella niña. Él ve a usted, él tiene la intención de ocasionar, de presentar un espectáculo de circo. Él jamás tiene la idea de matar a esa niña, de herirla. Y mire usted que por un errado lanzamiento, un imprudente lanzamiento de uno de esos cuchillos, lesiona a esa niña o le da muerte. Él estaba en capacidad de prever que ese resultado podía ocasionarse. Él no quería ocasionar ese resultado.
Ah, no, si él quiere ocasionar ese resultado, pues indudablemente hay homicidio doloso. Él no quería ocasionar ese resultado. Él no quería, previa a la conducción en ebriedad, previa a la conducción a toda velocidad, él no quería ocasionar un accidente que ocasionó unas muertes. Él no quería eso, por favor. Y ocasionó ese resultado por una conducta imprudente, por una conducta negligente. No previó lo que era previsible o previó y confió imprudentemente en evitar ese resultado. Entonces la conducta es culposa en ese orden de ideas. Ese sería, por favor, entonces, la conducta desde el punto de vista naturalista, desde el punto de vista mirando la conducta dentro del esquema eminentemente natural, un comportamiento físico enervado por la voluntad. En esta escuela o en esta posición causalista, en que decimos que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, en la culpabilidad estudiamos el dolo, la culpa y la preterintención. En esta concepción naturalista de la conducta, estudiamos independientemente, lógicamente conectados, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. La tipicidad, estudiamos la conducta humana. La conducta humana desde el punto de vista de una descripción de una conducta física que realiza el hombre con unas circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, etcétera, etcétera. Se dice en principio que la tipicidad es la escueta o la descripción abstracta de una conducta del hombre por el legislador en la ley penal. Esa es la tipicidad en principio. La antijuricidad decimos que es la conducta típica que viene a lesionar. La conducta es antijurídica cuando esa conducta típica viene a lesionar o vulnerar intereses jurídicamente tutelados por el Estado. La conducta típica viene a lesionar, viene a dañar, viene a menoscabar, viene a dañar un bien jurídico que el Estado está interesado en tutelar, en proteger: la vida del hombre, la propiedad, la fe pública, la administración de justicia, etc. Esa es la conducta antijurídica. El menoscabo a bienes o intereses jurídicamente protegidos por el Estado. Y la culpabilidad, como tercer elemento, es cuando esa conducta típica y antijurídica se torna dolosa, culposa o preterintencional, y ese dolo, esa conducta intencional, esa culpa, esa conducta negligente, imprudente o esa conducta preterintencional quería ocasionar un resultado y produjo uno mayor, esa conducta genera por parte del juez un juicio del reproche. Esa es la culpabilidad, el juicio del reproche que el juez le formula al individuo por haber obrado de manera típica y antijurídica, por haber obrado lesionando o desconociendo el ordenamiento jurídico que el Estado le ordena observar. Recuerden ustedes, por favor, que la culpabilidad, en principio, ese juicio de reproche, se centra en que nosotros conocemos el ordenamiento jurídico. La ley, la norma jurídica es la norma del deber ser. El deber ser es que usted no mate, el deber ser es que usted no viole, el deber ser es que usted no prevarique, el deber ser es que usted observe el ordenamiento jurídico. Cuando usted cuando usted viola ese reglamento jurídico, ese ordenamiento jurídico del Estado, y usted se comporta de manera contraria a derecho, surge por parte del juez el juicio del reproche. ¿Usted por qué obró de manera típica y antijurídica cuando usted conocía, cuando usted estaba en capacidad de conocer y de comprender que matar era delito, que violar era delito, que falsificar era delito? ¿Usted por qué obró de manera contraria a como el Estado le ordena que actúe? La otra
forma que estudiamos de la conducta humana hoy es el finalismo. La conducta humana es una acción final. Toda conducta humana está movida por un móvil, por un fin. Eso es lo más elemental que hay. El hombre en toda su accionar, en todo comportamiento, obra movido por un móvil, por una finalidad. ¿Por qué usted compra esa camisa? ¿Por qué usted vende esa casa? ¿Por qué usted quiere arrendar? ¿Por qué usted quiere comprar? ¿Por qué usted quiere ir al cine? Vea usted que en esa conducta del quehacer humano diario, usted siempre está obrando a través de una finalidad, de un móvil, de un motivo. Entonces, en el finalismo hay dos elementos importantes. Primero, la conducta humana, ese comportamiento físico, ese comportamiento muscular que genera el comportamiento físico externo del hombre, pero ese comportamiento físico externo del hombre está, segundo, motivado por algo. Esa conducta física se debe a un móvil, a una finalidad. Entonces, dentro de esa finalidad se nutre con ese dolo, con esa culpa, con esa pretensión. O sea, que lo que en momentos antes estábamos diciendo, que en la teoría causalista o naturalista, el dolo estaba en la culpabilidad. Allí cuando el juez se le formula el juicio de reproche porque usted obró de manera contraria a derecho, porque su conducta es voluntaria, porque su conducta fue imprudente, porque su conducta, usted queriendo obtener un resultado menor, obtuvo uno mayor. Acá lo estamos estudiando, ese dolo, esa culpa y esa preterintención, no en la culpabilidad, sino en la acción, en el momento inicial del comportamiento humano. No vamos a estudiar separado el dolo, la culpa y la preterintención de la conducta. En la escuela causalista, mire usted que era la tipicidad, descripción abstracta de una conducta. Y nos dedicamos en la tipicidad a estudiar la conducta humana desde el punto de vista físico, externo, con un verbo rector, el matar y las circunstancias de lugar, de tiempo, de modo. Esa era la tipicidad. Ahora mire usted que es en la conducta humana, movimiento físico, movimiento externo, pero ese movimiento físico y externo está movido, está motivado, finalísticamente está nutrido de ese móvil. Y ese móvil es la voluntad. Ese móvil es lo que nos induce a obrar, que nos lleva a obrar. Entonces el dolo está en la parte inicial de la conducta humana, y eso es perfectamente válido, eso es totalmente cierto. Entonces la acción es el ejercicio de una actividad final. El hombre, gracias a su saber causal, está en capacidad de prever el posible resultado de su conducta. Yo estoy en capacidad de prever, hombre, yo sé que si yo acciono el arma, lo más seguro es que yo le doy muerte a una persona, que si yo le suministro veneno, pues lo más seguro es que Pedro muere, que si yo le ocasiono unos golpes a Pedro con un arma cortopunzante, con un arma potente, pues lo más seguro es que yo le causo la muerte. Por favor, yo creo que con esta breve explicación todos somos finalistas, porque es lo más elemental, lo más cierto. Incluso el Código Civil, si mal no recuerdo, en el artículo 1524 dice que causa es el motivo móvil que nos induce al acto contrario. De igual manera, el derecho civil en materia de contratación, allá en materia de obligaciones, incluso el 1524, vuelvo y repito, es finalista. Causa es el motivo móvil que nos induce al acto contrario. En verdad, ¿usted por qué compra? ¿Usted por qué vende? ¿Usted por qué se casa? ¿Usted por qué pacta una sociedad? Etcétera, etcétera. Nosotros todos somos finalistas desde el punto de vista
del móvil que induce a la conducta. Y en verdad la mayor parte de los delitos, todos son dolosos. Si usted toma la parte especial del Código, el libro segundo del Código Penal, la parte especial, pues usted va a encontrar que todos los delitos en principio son dolosos. Por excepción, algunos son culposos y también por excepción, lo dice la misma norma, unos otros cuantos son preterintencionales. Entonces el gran núcleo de los delitos, de las conductas típicas que están en la parte especial del Código Penal, todos son delitos dolosos. En verdad, el gran problema del finalismo, lo vemos así, es el problema de la culpa. Y no tanto en la culpa consciente, sino en la culpa inconsciente. Porque en la culpa consciente es cuando yo estoy consciente, cuando yo estoy en capacidad de prever, soy consciente del resultado que puedo producir con mi conducta imprudente. Yo soy consciente de que si yo me voy al aeropuerto a toda velocidad, ¿cierto? Soy consciente de que si yo imprimo velocidad a mi vehículo, soy consciente de que por ese exceso de velocidad puedo ocasionar un resultado. Pero yo considero imprudentemente que eso no va a acaecer, que eso no va a suceder. Y acaece. Entonces mire usted que en la culpa consciente el sujeto agente sí por lo menos tenía una intención clara. Hombre, era consciente de que estaba cometiendo un acto imprudente al desplazarse a toda velocidad y estuvo consciente de que podía producir con esa irresponsabilidad un accidente. Y consideró que no lo produciría, que él es muy buen conductor y lo produjo. Entonces, ahí vemos una motivación desviada. Él consideró que sí, estaba cometiendo una imprudencia, que era una conducta, un comportamiento indebido, pero confió que ese resultado no acaecería, ¿cierto? Pero previó, fue consciente. Entonces, dentro de la culpa consciente hay una especie de finalidad contraria, sí, pues lógicamente al resultado. Él no quería ese resultado. Pero el problema central para el finalismo lo encontramos es en la culpa inconsciente, cuando él no previó lo que era previsible. No todos los hombres tenemos igual capacidad de prever, ¿no es cierto? No es la misma capacidad de prever la que tiene uno de nosotros acá, más o menos personas de ciudad, etcétera, etcétera, que el campesino. El campesino tiene una capacidad de previsión que nosotros no tenemos. El campesino ve que estaba allá por las montañas lloviendo. El campesino está en capacidad de prever que el miércoles estos arroyos aquí se pueden crecer y aquí baja una creciente y esto se puede inundar y miércoles estas casas se pueden... Y mire usted que nosotros no tenemos esa capacidad de previsión. No tenemos esa capacidad de previsión. No previó lo que era previsible. No previó lo que una persona medianamente prudente lo hubiera previsto y ocasionó el resultado. ¿No es cierto? Entonces, bueno, en el finalismo aquí sí se presenta un verdadero problema, porque no previó lo que él ha debido prever. Pero es que no todos los hombres tenemos igual capacidad de previsión. Reitero, no es la misma la capacidad de previsión de un abogado que la de un ingeniero químico en una fábrica. En una fábrica donde se están llevando cantidades de experimentos, de sustancias inflamables, explosivas, corrosivas, etc. Que el ingeniero químico esté en capacidad de prever que en un momento dado esto puede ocasionar un hijo. Nosotros como abogados no tenemos. Escasamente yo sé que el agua es H2O y que el ácido sulfúrico es HSO4, cosa por el estilo, ¿no es cierto? No tengo mayor conocimiento.
Entonces nuestra capacidad de previsión no es la misma. Mm, Ese es el finalismo, ¿no? En el finalismo, entonces, la culpa, el dolo, la culpa y la preterintención se estudian en la conducta. En la conducta. Otro concepto es el concepto social de acción. Sí, la acción debe estudiarse a partir de la sociedad. Se debe estudiar bajo este concepto y no antes. El delito es una conducta social. Eso es cierto. Eso no lo vamos a discutir. La conducta humana se encuentra dirigida a producir el delito como conducta humana, se encuentra dirigida a producir unas lesiones, unos resultados dañosos, unos resultados que son lesivos a los intereses o bienes jurídicamente tutelados por el Estado. Sí, la conducta humana, la conducta delictiva es una conducta social y es la sociedad la que nutre el derecho penal. El delito es un comportamiento humano socialmente relevante, eso es indiscutible, eso no lo podemos negar. La otra forma de conducta sería el concepto negativo de acción. Busca explicar la conducta humana a través de la omisión. Y se dice que la conducta humana es la evitación de un resultado no evitable en posición de garante. Se dice que los hombres respondemos, ciertamente, ¿no es cierto?, de toda conducta activa, de conducta positiva. Y que, como decíamos hace un momento, los hombres no respondemos de las conductas omisivas, que que la nada no produce nada, que 0 es igual a 0. Luego, la conducta negativa no genera responsabilidad penal, y eso es verdad. Sin embargo, la conducta negativa sí genera responsabilidad penal cuando usted, teniendo la obligación de actuar, no actúa. Ya lo explicamos hace un momento. Entonces, la conducta negativa, la conducta omisiva, genera responsabilidad penal cuando usted está en condición de no evitar lo que era evitable. Usted no evitó lo que le correspondía evitar. Usted no evitó aquella conducta que era evitable y en la cual se encontraba usted en posición de garante. En ese orden, de verdad, la madre que con el fin de darle muerte a su hijo no amamanta. La madre en principio no responde por no hacer, pero la madre sí responde por no hacer aquello que estaba obligado, porque la madre sí se encontraba en posición de garantizar la vida del infante, del niño, del bebé, porque a ella le corresponde la obligación de amamantarlo. Lo mismo le acontece, como decíamos hace un momento, en el prevaricato. Los funcionarios públicos están obligados a cumplir las funciones que la ley les obliga, que la ley les manda que realice. Luego, no evitar ese resultado, luego no hacer lo que la ley le obliga a hacer, genera responsabilidad penal. La otra forma de explicar la conducta es de acuerdo a Jacobs, que dice que la conducta humana se debe estudiar desde el punto de vista de la evitabilidad individual. El hombre debe evitar la producción de un resultado que era evitable. La evitación de un resultado y la no evitación evitable de un resultado. Es decir, eso es más o menos prácticamente algo parecido a lo que estábamos diciendo. Mi comportamiento es evitar los resultados que
el orden jurídico me ordena qué debo evitar. Yo conozco el ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico me ordena a que hay comportamientos que yo tengo la obligación de observar y que si los inobservo, que si obro en contra del ordenamiento jurídico, yo respondo penalmente. Y finalmente hay otro punto, es el concepto de que la conducta humana es una expresión de la personalidad. Aquí volvemos, por favor, ¿por qué no? A la conducta, a la concepción positivista. La conducta es expresión de la personalidad. Mire usted que en el positivismo se habló del delincuente nato, del delincuente habitual, del delincuente ocasional, del delincuente pasional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pues lógicamente no podemos nosotros desconocer que el hombre es producto del medio ambiente, de su genética, de su conformación física, psíquica, de las que el hombre está motivado por una serie de emociones, de pasiones, de sentimientos, de situaciones de su personalidad, de su formación. El hombre no lo podemos desligar de sus pasiones, de sus emociones, de sus amores, de sus desamores. El hombre no lo podemos desligar de sus sentimientos. Indudablemente la personalidad del hombre va unida. Nosotros no podemos deslindarle, quitarle al hombre lo que es, su naturaleza, lo que vive, lo que piensa, lo que siente. El hombre es expresión de su personalidad, o la conducta humana es expresión de la personalidad. Pero a mí me da la impresión de que en este punto, cuando hablamos de esa personalidad, y lo digo con todo respeto, estamos volviendo, ¿por qué no decirlo? O aproximándonos, ¿por qué no decirlo? Al positivismo de Ferri, de Lombroso y de Garofalo. Es que es difícil desligar al hombre, por favor, o es difícil desligar la conducta del hombre del medio ambiente. El hombre es producto del medio ambiente, el hombre es producto de la geografía, de su entorno físico, de su entorno social, de su entorno sentimental, de su entorno pasional. El hombre no lo podemos desligar, por favor, de la forma de cómo se crió, cómo se formó, cómo se educó. Eso imprime en nosotros un carácter. El hombre, nosotros no podemos considerar el delito como una mera conducta del hombre y desentrañarla desde un punto de vista físico de las circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, ¿no? Nosotros no podemos desligar que el delito es una expresión de la conducta humana. Y nosotros no podemos tampoco desligar que el delito es un reflejo del Estado. Es un reflejo de la situación de un Estado. El delito es un reflejo del mundo en el que se vive. Note usted que en este momento, aquí en la ciudad de Santa Marta, pues se han presentado problemas muy serios a raíz de este éxodo o de esta migración venezolana que tenemos, que indudablemente gente que viene con grandes problemas sociales, con grandes problemas de salud, con grandes problemas económicos, pues indudablemente han alterado la vida de la ciudad de Santa Marta, en todo sentido. La Santa Marta que yo conocí en los años 60, 63, era un pueblito, una ciudad muy pequeña, muy apacible, muy tranquila, donde aquí no habían tal vez sino dos delitos, delitos de hurto de menor valor. Se nos decía a nosotros en la casa
que por favor no se fuera a dejar en el solar ropa secándose, porque se perdía, porque eso sí era muy fácil y aquí los muros de las casas han sido siempre muy escasos, muy bajos. Eh, Eran delitos contra la propiedad de muy menor cuantía. Eran ladroncitos que se llevaban una blusa, un pantalón, una camisa, una sábana, etcétera, etcétera. Y los delitos sexuales, que indudablemente aquí los había. Pero aquí un delito de sangre, un delito de lesiones personales, eso era, por favor, totalmente insólito que aquí sucediera un delito de sangre. Y se decía que incluso el costeño peleaba mucho y que pero peleaba era de palabra y que se manoteaban y todo, pero que nunca llegaban a los puños, que nunca, jamás de la vida, que el costeño, hoy en día noten ustedes que la situación es muy diferente. Santa Marta vivió un momento muy difícil cuando en los años 70, 80, con la bonanza marimbera. Y mire usted que esto tuvo una situación bien difícil. Y hoy en día, noten ustedes que a mí me causa mucha impresión cuando oye uno la cantidad de muertos que se están generando en la ciudad todos los días. Entonces, no podemos desligar que el delito es un fenómeno social. El delito es un fenómeno social y que en el delito influyen causas de la personalidad del hombre. Pues también. El delito es un fenómeno complejo. La conducta humana no la podemos desligar, por favor, del medio social en el cual se desenvuelve el hombre. Es mi concepto, muy personal, posiblemente errado, posiblemente sujeto, por favor, a toda crítica. Pero es lo que se siente, ¿no es cierto? Es lo que yo considero. Bien, causas de exclusión de la conducta humana. Primero, ya dijimos que no hay responsabilidad penal por los hechos, aquí sí cabría la expresión hechos, causados por animales. Entonces, de verdad, si el animal produce una cornada, el toro, el perro, una mordedura, un contagio de rabia, etcétera, una culebra venenosa, pues no le podemos imputar a la señora culebra o al señor toro una responsabilidad penal. La conducta delictiva solamente es causada por hombres, y únicamente por hombres. El problema de las personas jurídicas. En principio, la persona jurídica no responde penalmente. La persona jurídica, por el artículo 633 del Código Civil, se dice que la persona jurídica es un ente abstracto, un ente ficticio, capaz de obligarnos y de obligarse. Pero la persona jurídica es un ente ficticio. ¿Quién es Avianca? ¿Quién es Bavaria? ¿Quién es Postobón? ¿Quién es la Universidad del Magdalena? Pues es un ente ficticio, el departamento del Magdalena. Nosotros conoceremos a Bavaria, sí, por la cerveza, o a Avianca por sus aviones, por el servicio que prestan, pero nosotros no conocemos físicamente a la persona Avianca o a la persona Bavaria. Entonces, indicarle una responsabilidad penal a Avianca, Bavaria, a la Universidad del Magdalena, a la Universidad Nacional, eso es imposible. Entonces, la persona jurídica podrá responder, sí, laboralmente, podrá responder, sí, civilmente, administrativamente, el Departamento del Magdalena, la Universidad del Magdalena, Bavaria, podrán responder laboralmente frente a incumplimientos de contratos laborales, frente a contratos civiles, frente a contratos comerciales, etcétera, etcétera, pero no desde el punto de vista penal. Tal vez en un momento dado, no sé, porque habría la posibilidad de un delito frente a la responsabilidad civil, pero es que el hombre Bavaria no actúa a través, sino de sus representantes legales. Avianca no actúa sino a través de sus representantes legales. Entonces responderán ellos
individualmente como personas naturales, pero no como Avianca, pero no como Bavaria, pero no como el departamento del Magdalena. Responderé al gobernador del Magdalena, responderé al alcalde de Santa Marta, responderé al señor rector de la universidad, responderé al señor gerente de Postobón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos individualmente, como personas naturales, no Avianca, Bavaria, la Universidad del Magdalena, el departamento del Magdalena como persona jurídica, porque reitero, la persona jurídica es un ente abstracto. Habrá responsabilidad civil, penal, civil, laboral, administrativa, comercial, etcétera, pero no desde el punto de vista penal. Que eso quede claro. Por favor, segundo, no hay responsabilidad frente a las ideas, frente a las intenciones. Yo soy dueño, toda persona es dueña de su propio silencio, es el dicho. ¿No es cierto? Yo puedo tener todas las intenciones del mundo y las más malas intenciones. Yo puedo querer matar a Pedro, yo quiero realizar las conductas más indelicadas y frente a una persona. Pero si ellas permanecen en mi interior, eso no es delito. Las ideas no son delito. Incluso yo puedo llegar a expresar una idea, pero nunca la llevo a cabo. Yo puedo llegar a decirles a ustedes de verdad que yo quiero matar a Pedro, que yo quiero lesionar a Juan, que yo quiero falsificar las notas, que yo quiero falsificar ese documento, que yo quiero atracar el Banco Bogotá, pero yo no llevo a cabo nunca esa conducta. En momento alguno la exteriorizo. Luego no hay delito. Entonces, por favor, que quede claro, las ideas, las intenciones, los sentimientos no son delictivos. No son delictivos. Podrán ser criticables desde el punto de vista allá de la moral, del pecado, todo lo que se quiera por allá en otros campos. Pero desde el punto de vista penal, nada, absolutamente nada. Por favor, algo que elimina la responsabilidad. La conducta humana es el caso fortuito de la fuerza mayor. Caso fortuito, la fuerza mayor es aquello que se produce por la fuerza de la naturaleza. La inundación, el derrumbe, el naufragio, del accidente de tráfico, de tránsito que se produce por una falla mecánica inesperada. Pues hombre, sí, el rayo, la tormenta, fuerza mayor, ¿no? No hay conducta del hombre. Frente a un rayo, frente a una tormenta, frente a una inundación, pues la conducta humana no se ve, no aparece. Son las fuerzas de la naturaleza que son incontenibles, que son previsibles. Todo el mundo está en capacidad de prever un terremoto. Todo el mundo está en capacidad. Nosotros en Santander sabemos que todos los días tiembla, ¿no es cierto? Y se hacen construcciones antisísmicas, ¿no es cierto? Pero puede llegar, y pese a que se está previsto esto, puede llegar a suceder que hay un terremoto, hay un temblor, un movimiento sísmico demasiado intenso que puede derrumbar un edificio y causar muertes, ¿no es cierto? Pero frente a eso, frente a la furia de la naturaleza, frente de la lluvia, de la inundación, de la tormenta, de los rayos, la fuerza de la naturaleza, frente aquí a un tsunami, unos vientos marinos, pues note usted, bueno, muy graves y todo, pero no se puede. Frente a eso no hay, la conducta del hombre no actúa. Fuerza mayor, caso fortuito, aquello que de verdad sucede de manera inesperada, de manera imprevista. El caso fortuito, de verdad. El caso que yo siempre planteo como caso fortuito, ¿no es cierto? En Bucaramanga había una calle muy estrecha
y por esa calle bajábamos la mayor parte de las personas que íbamos al centro, tanto a las 7:30 de la mañana como a la 1:30, que era una calle que nos llevaba muy rápido, pero era supremamente estrecha. Y entre la calle y las puertas de las casas contiguas, pues de verdad era nulo el espacio, si acaso eran 20 centímetros, un sardinel de 20 centímetros. No sé aquí cómo dirán sardinel, pero el sardinel es ese espacio que hay entre, es el cemento que está al término del pavimento y donde empieza el andén. Y reitero, aquí no había ese andén. Del pavimento había un pequeño murito de 20 centímetros y de inmediato estaban las puertas de las casas. En el interior de una casa de estas, la madre, ante la pilatuna del niño, la madre se lanza con la correa, con la chancleta, a darle unos golpes y el niño toma de inmediato la puerta y sale. Y en ese momento, debido a la proximidad de los vehículos con las puertas de la casa, en ese momento que el niño sale de manera repentina, de manera brusca, abre la puerta y sale, allí pasaba una camioneta que lo arrolla con la llanta trasera, en donde el conductor de la camioneta no se dio cuenta. Él sí nos dijo que había sentido que la camioneta había pasado sobre un obstáculo, que la camioneta había pasado como quien pasa una piedra, como quien pasa un madero, y que más adelante le dijeron, pare que usted allí mató a una persona. Note usted, él no vio. La imprudencia del niño, chinito de 4, 5, 6 añitos, la imprudencia de la madre de salir a golpear al chino, pero qué imprudencia del conductor, por Dios. Ese sería un caso fortuito, ¿no es cierto? También recuerdo de algunas calles, una carretera con curvas demasiado cerradas, y de una casa contigua, una carretera, una casa veredal en una casa de campo, el niño se sale de su corral de donde lo tenían y empieza el niño a gatear, y el niño gateando sale a la carretera y pasa allí un tractocamión que no puede frenar tampoco y arrolla al niño, atropella al niño. Por favor, en una curva cerrada, un niño gateando, por Dios, y en una curva donde el chofer no tiene mayor campo de visibilidad, y donde incluso, así la tuviera, la capacidad de frenada es muy escasa. Entonces, vea usted algo que sucede de imprevisto. Igual sería el caso de cuando de verdad usted es una persona que ha sido muy cuidadosa con el mantenimiento de su vehículo y de un momento a otro se quedó sin frenos, falló el repuesto, pese a sus cuidados. Si usted es una persona descuidada y que nunca lleva el vehículo al taller y que el sistema de frenos está todo remendado a base de alambres y cabullas, pues se fregó, hermanito. Ahí hay una imprudencia de parte suya. Pero no, usted es una persona muy prudente, usted es una persona cuidadosa. Y mire usted, de un momento a otro, pese a los cuidados que usted tiene de mantenimiento de su vehículo, el sistema de frenos le falló, la maquinaria falló, pero por un defecto, tal vez hasta de la misma fábrica que produce esos repuestos. Mala calidad, caso fortuito. ¿Usted qué culpa tiene en un caso de esos? Por favor, tampoco podemos hablar de conducta humana en actos reflejos. Los actos reflejos son actos involuntarios, ¿no es cierto? Actos reflejos son actos involuntarios. En los estados de inconsciencia.
en los estados de inconsciencia. Aquí el autor Velázquez nos habla de estos estados de inconsciencia y vale la pena que los tengamos en cuenta. Movimientos o actos reflejos. Beligerancia en quemaduras, heridas, vómitos, hemorragias incontenibles, calambres, pinchazos, picaduras de insectos. El caso, diga usted, y lo trae a colación, el caso de cuando la persona va conduciendo un vehículo y de inmediato ya entra una avispa, y le pica al hombre, y el hombre ante el dolor, ante la picazón que le produjo, ante el dolor que le produjo, la picadura del insecto, el hombre da un giro y atropella a una persona, ¿cierto? Ese sería un acto, por favor, reflejo. El insecto que mete el auto, bueno, esto aquí en la página 255 del libro. Lo mismo los estados de inconsciencia. Usted puede, de verdad, en un momento dado presentar una situación de una inconsciencia frente a actos de una cirugía, la pérdida, el sueño de la madre que dormida lesiona al niño, el hipnotismo. Una joven de 18 años realiza actos de conducción ante un grupo de niños atendiendo órdenes dadas por un tercero que lo ha subido en estado de sueño, el sonambulismo, la embriaguez letárgica, originada por el consumo de alcohol o de drogas, etcétera, etcétera. Aquí esto yo lo dejaría en suspenso este punto, porque cuando lleguemos a la inimputabilidad hablaríamos del famoso trastorno mental preordenado, que sería una parte importante. Pero sí se ha presentado el caso de personas que en una pesadilla, podríamos decir, en unos estados ciertamente oníricos, una pesadilla, le causa la muerte a la esposa, creyendo que él estaba siendo víctima de una agresión, y mire usted, le ha causado la muerte a la esposa en un estado total de inconsciencia. Entonces dice, acontece los eventos realizados por personas que se hallan en un profundo grado de narcosis. El enfermo daña un valioso equipo médico sumido al estado de inconsciencia por la anestesia suministrada. El epiléptico ignorante que padece la enfermedad sufre una crisis repentina y al caer sobre un transeúnte lo lesiona levemente. Quien actúa en un estado de delirio profundo causado por fiebre, el enfermo hace afirmaciones injuriosas o calumniosas. El que padece un desmayo, la mujer embarazada que rueda por una escalera al sufrir un estado repentino de inconsciencia, lo que le ocasiona la pérdida de la criatura, etcétera, etcétera. Entonces sí, son estados de inconsciencia en donde no tenemos conciencia del resultado, de la conducta y del resultado. En ese orden, pues no hay conducta humana, no hay conducta. Bien, mis queridos amigos, entonces les dejo este capítulo, la conducta, y voy a presentar entonces en el libro de Fernando Velázquez, el capítulo 10. Muchas gracias, y en ese orden estoy dispuesto con ustedes a absorber todas las dudas que tengan. Como necesitamos hacer un previo, y es de rigor, yo los convoco entonces para no para este jueves, sino para el entrante, y hacemos el previo a la hora de la clase, que sería a las 9 de la mañana. Y enseguida que ustedes contesten el previo, también grabaré para la clase siguiente, que sería lo pertinente a la tipicidad, y entraríamos entonces a entregar esas. Voy a hacer un previo con unas preguntas muy, muy precisas, por favor, diga si esto es falso o es verdadero, para cumplir con las exigencias de la universidad. Sí, por ahora eso, ¿no es cierto?
Cualquier cosa, mi teléfono está a la orden de ustedes. Estoy en Bucaramanga, no estoy en Santa Marta. Muy amables y estoy a disposición de ustedes en lo que necesiten.